Bueno, saludos amigos, aquí está DJT con este tag que me nominó mi querida Jackie del canal Molly Channel. Realmente yo no me gustan mucho los tags y, y no los hago, pero Jackie es una de las amigas que admiro muchísimo y me lanzó la propuesta y claro que acepté, me va quedando por ahí también el tag de los sueños. Y nada, aquí estamos contestando estas preguntas porque creo que ser papá, ser mamá es algo bien importante para todos nosotros. Así que nada, aquí está hoy DJT en el tag de el papá youtuber. Bueno, yo creo que el hecho de ser padre o madre es lo más lindo del mundo. En mi caso, por lo menos, yo tengo 3 hijos y siempre digo que de los momentos más bonitos que he tenido ha sido el de mis hijos. Cada uno ha sido una experiencia única. En cada momento que he estado ahí en el salón de parto esperando, ha sido algo inolvidable, una experiencia que nunca he repetido. Yo creo que siempre lo digo, que los momentos más lindos que he tenido ha sido mis hijos, el haber estado ahí y el haberme casado. Y el hecho de ser padre o madre latina, yo creo que nos marca mucho más porque nosotros los latinos somos muy familiares y somos muy cariñosos y con los hijos siempre estamos ahí, somos muy expresivos, diría yo, con ellos y creo que nos marca mucho más que los mismos, no sé, que la misma idiosincrasia de los americanos o de los mismos europeos. Aquí yo veo, no sé, que es una cultura diferente, los hijos son un poquito más independientes, pero así todos nosotros los padres latinos siempre estamos ahí arriba de los hijos, tengan la edad que tengan la edad que tengan, siempre van a seguir siendo nuestros niñitos, nuestras niñitas, y creo que eso nos marca la diferencia como latinos en cuanto a otras culturas, podríamos decir. Eso es todo un show. Yo creo que en mi caso a la hora en mi caso a la hora de grabar me es bien difícil. Es decir, yo no tengo desgraciadamente las condiciones en mi casa ahí como un estudio, tener la tranquilidad para poder yo grabar tranquilamente y a la hora de grabar entonces tengo que esperar el momento en que estén ellos recogidos en su cuarto, que estén ya casi preparados. Ese grabo hasta bien tarde de noche para tratar de evitar que, que ellos intervengan ahí de una manera u otra, se huelen en mis grabaciones y así todo es bien difícil, sobre todo con la chiquitica, me es bien difícil, pero bueno, uno trata de hacerlo siempre, se hace lo que se puede realmente, pero me es bien difícil siempre a la hora de grabar. Yo generalmente voy y les digo, voy a grabar un videito, por favor, y entonces más o menos a veces ahí están un poquito tranquilos los minutos. Es toda una odisea, pero se logra ahí con paciencia y sabiendo escoger el momento preciso. Sí, siempre. Ya ahora no tanto, no, ya ahora no tanto, pero al principio sí, eh, al principio se parecían muchísimo. Y sobre todo la chiquitica que mírenla ahí, allá atrás, le encanta todo lo que es la farándula esta de aparecer aquí en YouTube y eso, y ahí la pueden ver.
Pero sí, se me aparecían bastante y de hecho todavía cuando estoy grabando algo, muchas veces viene, cuando estoy haciendo directo sobre todo, o esto es directo de otras personas, viene sobre todo la chiquitica, viene, bueno, la única, la chiquitica, ya los otros son, y y siempre viene, me abraza y eso ahí, lo que pasa que no sale muchas veces porque yo trato de que no salga y que no se vea. Pero sí, yo creo que eso nos ha pasado a todos de una forma u otra, siempre. Bueno, realmente yo no me han, como no hago manualidades, nada, realmente no aplica eso, esta pregunta, pero sí, he tenido mis cosas igual que yo a veces pongo, no sé, las cosas de grabar o algo, o, o lo que es mis equipos de audio, que es donde yo tengo todo ahí, se puede decir que es un todo en uno, el equipo de audio, la cámara, el micrófono, todo junto. Y hay veces cuando vengo ahí a grabar o algo, o a mezclar música, veo que no me sale o algo, y entonces igual, ahí estuvo la mano, estuvo la mano sobre todo de las chiquiticas, que me tocó algún botoncito ahí del equipo o algo, y entonces me lo mueve y entonces me vuelven loco. Pienso que son los cables, empiezo a revisar cables, apaga por aquí, apaga por allá, y wow, me vuelve loco porque eh, un botoncito que toque o algo, sin que tú te des cuenta, ya te cambia todo. No te puede salir el audio, no te sale no sé, la música, o te sale más distorsionado o algo. Y entonces ese botoncito te cambia toda la perspectiva, y para encontrarlo es bien difícil a veces. Y sobre todo esta que está ahí atrás, a veces me toca los botoncitos de mi equipo de música. Y eso me vuelve loco, realmente eso a veces ahí me vuelve loco. Pero nada, ¿qué vamos a hacer? Sí, bueno, yo siempre trato, como decía, de escoger el momento preciso, pero siempre a veces se cuela, no mucho que me han llamado o algo, porque ellos saben cuando yo estoy grabando y eso, pero sí siempre se cuela, como les decía, sobre todo sonidos a veces ahí mismo de la casa, o ellos conversando, hablando, riéndose, pero eso es inevitable cuando no tenemos las condiciones, y entonces eh, yo tampoco puedo como cohibirlos a que ellos estén ¿saben? En la casa ahí. Yo grabo desde la sala prácticamente siempre, o es una excepción aquí que estoy grabando desde el carro, porque a veces ni tiempo tengo, pero es inevitable. Yo creo que a todos nos ha pasado, y trato a veces ahí, no es de parar, ya cuando hay mucho ruido sí paro a veces y vuelvo a grabar. Lo que trato a veces de editar o taparlo con algo, un sonido, otro sonido. Pero sí, yo creo que eso a todos nos ha pasado realmente. Bueno, yo soy un poco práctico. Sobre todo los domingos, que es cuando a veces aprovecho y que me toca a mí entero prácticamente todo el día. Me toca porque mi esposa, nosotros nos turnamos, ella trabaja el domingo, y entonces yo trabajo el sábado para poder cuidarlo a ellos. Sobre todo la chiquitica, que es la más grande. El grande tiene 18 años, la del medio tiene ya 15, casi 16. Y la chiquitica, que tiene 5 añitos. eh, bueno, yo lo que soy más práctico, creo que no tanto que recalentar, sino que amén de la comida chatarra, como a algunos no les gusta, pero me salva mucho la vida. Me salva mucho la vida, enseguida les digo que quieren y ordenamos comida, y como dice la canción, felices los cuatro. Yo no soy tanto de recalentar, pero sí de ordenar comida. Ordeno pizza,
McDonald's, Burger King, lo que sea, y realmente sí me salva muchísimo la vida y me da un poquito más de tiempo para poder grabar mi video o hacer el directo, que generalmente a veces los domingos es cuando puedo hacer directo. Bueno, ya lo dije, creo que ya la contesté ahí, ya creo que la contesté. Yo, lo que les guste, ¿sabes? Yo a ellos ya les decía que el varón no, el varón es más práctico, el varón él mismo se prepara lo que quiera, lo que quiere, y ya en el caso yo de la niña, la grande, es decir, la de medio es un poquito más mona para comer, más exquisita, es decir, más exquisita que es bien difícil a la hora de elegir algo para comer, y ella misma ahí se ordena lo que quiera, y la chiquitita realmente tiene buena boca. Aquí está. ¿Qué te gusta comer a ti, Isa? De lo saludable. De lo saludable. Sí, a ella le gusta comer saludable, le gusta comer, ella come de todo. Saludable, lo que no es saludable, chuchería y eso también, mucha chuchería, pero ella se cuida bastante, a ella le gusta comer saludable. ¿Qué te gusta comer saludable? Manzana, fresa y naranja y mango. Manzana, le gusta comer mucha fruta. Ya probé mango. Y entonces ella, nada, yo creo que lo que nos salva a veces mucho la vida, igual aparte de lo que es esto de chicken nugget y pizza y eso, que le gusta mucho, que vamos a hacer, son los macarrones and cheese. Yo creo que eso nunca puede faltar en mi despensa porque realmente me ayuda muchísimo. Es que es lo que le gusta a ellos, de verdad que sí, nos salva la vida a nosotros también, realmente. Bueno, realmente ahí sí a veces, ya no, ya me cuido un poquito más, pero realmente sí le dedicaba demasiado tiempo a YouTube y me acostaba bien, pero bien tarde. Hay veces un tiempo que mi esposa estuvo haciendo el turno que entraba a las 5 de la mañana y ella se levantaba a las 4, y muchas veces, sobre todo los weekends, sobre todo de sábado para domingo, que yo sabía que yo descansaba el domingo, muchas veces me empezaba ahí desde las 9 de la noche y me daba a las 4 de la mañana, despertaba prácticamente a mi esposa, prácticamente no, la despertaba para que ella fuera a trabajar, y a veces ahí me acostaba ya, 4 y pico me acostaba, sí, y no se lo aconsejo a nadie, realmente no se lo aconsejo a nadie, y muchas veces lo hice entre semanas también, y fue peor, porque al otro día tenía que levantarme temprano para trabajar y me iba prácticamente trasnochado, y el cuerpo se lo sentía y la salud también me lo sentí, y no se lo aconsejo a nadie. Realmente hay muchos amigos que lo saben, que cuando yo veo que, sobre todo los amigos que viven en España y eso, o en Europa, generalmente que están conectados con nosotros los de América acá, y cuando yo los veo, que yo calculo más o menos que el horario que es aquí, el horario que ellos están despiertos, siempre los mando a dormir. Y si no, pregúntenle a Carlito MG, que siempre le estoy diciendo en los chats: Carlito, tú no duermes. Sí, pero no lo hagan, señores. No cambien salud por estar aquí en la red, no lo hagan. No, ahí no llego, ahí no llego. Yo creo que eso es de las pocas cosas. Yo me puedo quedar sin comer, vaya, sí me he quedado sin comer. Es decir, he alargado los horarios, y de hecho una vez me pasó en un directo que me levanté, empecé el directo, y yo pensaba que lo iba a cortar rápido, y se me fue alargando, y me dio como un descenso. Nadie lo notó, pero sí me dio como un descenso,
porque alargué mucho el horario, es decir, sin desayunar ni nada. Entré al directo y pensé que iba a estar poquito tiempo, que iba a estar nada más que 1 hora, es lo que tenía previsto, y se me alargó más de la cuenta, y la salud es uno de los directos más mal que le he pasado. Pero sin bañarme no, sin bañarme no. Realmente ahí no llego, ahí no llego. Yo haga lo que haga, yo tengo que bañarme. Orgullo, siempre, siempre. Sí, me pasó una vez, creo que casi en mis inicios de YouTube, me pasó una vez y no supe por qué. Realmente no supe por qué. En un video que subí de Isabelita, de Isabela, de mi niña chiquita, yo no sabía, estaba casi empezando en YouTube y lograron a comentar 1 o 2 amigos nada más. Ya después, como yo no sabía mucho, veo que no estaban los comentarios y que YouTube los había cancelado y yo no entendía por qué. Venía en proceso casi todo esto de la ley de copa, pero sí me pasó una vez, sí me pasó una vez. Sí, nunca me ha pasado que me hayan hecho videos, de hecho este zoológico y eso lo hice con Isabela y algunos otros que ya han salido, pero nunca me ha pasado que haya tenido yo algún problema en YouTube. Yo siempre tengo puesto que no es contenido para niños. Pero recuerdo en ese específico, que creo que lo tengo todavía colgado, no recuerdo, no, creo que lo quité. Creo que hasta lo quité. Fíjense, creo que hasta lo quité porque me asusté. Y como no sabía, quité el video. El video ese que yo subí de Isabela, se llamaba así mismo, Isabela, lo quité. Es la única vez que me pasó. Bueno, sí me ha pasado y sobre todo sí me ha pasado y sobre todo cuando hago directo. Y imagínense, sí me ha pasado. Cuando estoy grabando directo, sobre todo me ha pasado ahí que me entran llamadas o si no, hay algunas veces que estoy y que generalmente cuando estás grabando siempre se te quita el tono de las notificaciones y eso, generalmente se te quita. Pero sí me ha pasado que cuando he estado grabando videos o haciendo directo, sobre todo que coge este teléfono para poder ver el chat, sí me han entrado llamadas. Entonces, imagínense, en medio de un directo o algo ahí entrándome llamadas a veces, y es bien difícil, es bien difícil. Tengo que tratar de disimular y escribirle ahí un mensaje rápido por WhatsApp. Oye, estoy en directo ahora mismo, después te llamo o algo. Pero sí, yo creo que eso nos ha pasado a todos. Es bien incómodo, es bien incómodo. Pero bueno, son gajes del oficio. Bueno, quiero darle las gracias a mi querida amiga Jackie del canal Molly Channel, un canal que les recomiendo todo por haberme nominado, haber cambiado la versión de mamá latina youtuber y haber puesto esta de papá latino youtuber y haberme nominado. Y entonces tengo que nominar y creo que voy a nominar a una persona, voy a nominar a un excelente amigo, alguien que quiero, admiro muchísimo y que es un excelente papá también, lo puedo ver y yo sé que él lo va a hacer también y le va a poner todo su empeño porque además es un excelente youtuber, como les decía, un excelente papá y es a mi hermanito Rey Culé del canal Culé del Pueblo. Así que mi hermanito Rey Culé, te estoy nominando aquí a este tab de la mamá o el papá latino youtuber. Bendiciones, muchísimas gracias Jackie de Molly Channel por haberme nominado y realmente disfruté mucho este video. Bueno, nada amigos, ahora sí terminamos, dándole las gracias una vez más a Jackie. Me queda por ahí otro tag que tengo que hacer, lo voy a hacer, un tag de los sueños, un tag que hice hace muchísimo tiempo, también lo pusieron aquí en YouTube, que me nominó Yaya PR,
y mi querida Yomi, de Yomi y sus cosas, que Yomi nunca me mandó las preguntas, por eso no lo he hecho. Así que ese tag de los sueños lo voy a hacer, también lo voy a hacer. Muchísimas gracias a todos por haber visto hasta aquí el video. Y nada, amigos, me despido como siempre. Nos vemos por ahí en otro video de DJT. Chaito. DJ T.